Saludos cordiales, mi nombre es Efraín y vamos a dar inicio a una serie de videos acerca de SQL en general, SQL Server y Management Studio. Muy bien, esta serie de videos o tutoriales no pretende ser exhaustivo, sino simplemente mostrar algunos de los queries o consultas más comunes y que usualmente es una forma de iniciar, una forma fácil de iniciar a involucrarse con lo que es SQL. En realidad todo el área de bases de datos es muy extensa y requiere un cierto grado de especialización. Sin embargo, este tutorial lo que pretende es simplemente dar inicio con lo que son consultas, especialmente dirigido para estudiantes que cursan no sé, un módulo básico o para alguien que quiere aprender desde cero. Y vamos a dar inicio con lo que son las consultas más básicas y más adelante profundizaremos un poco más acerca de algunos conceptos y teorías, pero vamos a dar inicio con lo que son consultas. Pero antes que todo tenemos que asegurarnos de tener los siguientes programas instalados. Uno es SQL Server Express, que lo que hace es instalar el lenguaje y convertir la computadora prácticamente en un servidor. Y Management Studio, que sería este segundo software de acá a la derecha, lo que nos permite es manipular consultas de SQL. En cualquier buscador, lo que vamos a hacer es buscar la descarga de SQL Express. Eh, a este momento, creo que la versión más reciente es 2019. Venimos acá. Yo les recomiendo que lo instalen en inglés y posteriormente, bueno, ustedes dan clic acá en el botón de descarga o download, se les va a descargar el archivo y posteriormente venimos a otro navegador y buscamos Management Studio. De forma similar, vamos a descargar, le damos clic a este enlace de acá. En este caso ya está disponible una versión 19 de Management Studio, entonces podemos dar clic a ese enlace y nos lleva a esta página. Y ahora sí, le damos clic a este nuevo enlace. Observen que inicia la descarga. En mi caso yo ya tengo descargado e instalado los dos programas, pero cuando ustedes vienen acá le dan doble clic al icono de SQL Server 2019, les aparece esto, que tienen que dar permisos y empieza la instalación. Ustedes seleccionan instalación básica, aceptar y ya luego les indica los requerimientos mínimos y dónde se va a instalar. Ok, en este caso yo no lo voy a instalar. Luego hacemos algo similar para Management Studio. En mi caso yo tengo instalado Management Studio ya, entonces me aparece esta ventana. Pero a ustedes les aparece otra ventana que simplemente tienen que seguir las instrucciones para la instalación. Muy bien. Una vez que tienen instalado los dos programas, Management Studio y SQL Server Express, les aparece, bueno, ya les aparecerá el icono en el escritorio o en la lista de programas. Ah, muy bien. Les aparece, cuando ustedes dan clic, les aparece esta ventana. Ok, acá les indica el tipo de servidor. En este caso vamos a trabajar con un Database Engine y el server name. Este es el servidor que básicamente es su computadora. Si aquí no les aparece nada o si les
tire error, le pueden dar clic al drop down y van a Browse for More Options y en esta sección de aquí les tiene que aparecer el nombre de su computadora seguido por SQL Express. Ese es el nombre del servidor. Authentication es Windows Authentication, eso lo dejan por default y le dan clic al botón conectar. Entonces ya en Management Studio está sirviendo como una interfaz para conectarse al servidor local. Inicialmente no les va a aparecer ninguna base de datos. En este caso yo tengo dos bases de datos acá y vamos a empezar con la carga de los documentos que se les comparte para el tutorial. Acabo de borrar la base de datos que se llama Bikes Store porque esa es la base de datos con la que vamos a trabajar cuando a ustedes se les comparte el material de este taller. Y hago acá un paréntesis, esta información la compartió un profesor de la UNED, entonces simplemente lo estoy utilizando para elaborar el tutorial, pero no tengo autoría de la información que está acá, simplemente la estoy reutilizando. A ustedes les aparece este, esta carpeta o este zip. Dentro de ese zip van a encontrar estos tres scripts. Un script es simplemente un documento de texto donde vienen todas las sentencias o las consultas que uno quiera guardar. Recordemos que en SQL, a diferencia de otros lenguajes de programación, em, no se necesita, una vez que se realiza la consulta, no se necesita el código, al menos de que se quiera correr múltiples veces. Y también hago la aclaración de que SQL realmente no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de consultas. Y vamos a trabajar con esos tres scripts. El primero dice create objects, el otro drop objects y load data. Entonces, qué es lo que pasa acá? Y para abrirlo, para abrir uno de esos scripts en Management Studio, podemos venir acá a Files, Open, Folder y buscamos la dirección donde está ese documento o simplemente en la carpeta donde está el zip, venimos acá, hacemos drag and drop y listo. Ok, entonces en este archivo, eso es un archivo de texto simplemente que lo que está haciendo es primero crear la base de datos, después le indica que use esa base de datos que se llama Bike Store, después crea un esquema que se llama producción y un esquema que se llama sales. Recordemos que un esquema es una forma de organizar diferentes tablas. Luego viene la parte donde crea las tablas. No vamos a entrar en detalle porque más adelante en el tutorial empezamos lo que son las consultas o las sentencias para crear tablas. En este caso por el momento nos vamos a enfocar en lo que es consultas para extraer y manipular datos, pero la parte de la creación lo vamos a ver posteriormente. Eso simplemente son tablas similar a como lo veríamos en Excel. Esta sentencia, crear tabla, lo que hace es que crea la tabla con este nombre y con es dentro de este esquema y luego indica las columnas que va a tener esa tabla. Entonces acá tenemos una tabla que se llama Categories, una tabla que se llama Brands, tiene Brand ID y Brand Name.
Tenemos otra tabla que se llama Products, que tiene Product ID, Product Name, Brand ID y otros campos ahí. Algunos campos se repiten entre una tabla y otra. Eso es porque funcionan como, en una tabla funcionan como primary key o llave primaria y en otra tabla funcionan como foreign key o llave foránea que permite unir dos o más tablas. Pero de igual manera, eso lo vamos a abordar más adelante. Por el momento, simplemente nos posicionamos al inicio del script y presionamos ejecutar. Eh, ok, vamos a seleccionar este primero. Después vamos a seleccionar este. Y ahora creo que ya podemos seleccionar todo lo demás. Y eso va a crear las tablas. Nos venimos al panel de la izquierda, Object Explorer, y le damos clic derecho y luego refrescar. Expandimos el folder Databases y observen que ya tenemos nuevamente la base de datos que se llama Bike Store y dentro del folder que se llama Tables podemos observar todas las tablas que se crearon. Muy bien. Posteriormente, vamos a hacer carga de datos. Para hacer la carga de datos vamos a utilizar el tercer script que viene acá, que dice load data. Eso lo que dice es, por ejemplo, ok, posiciónase en Bikes Store, que es nuestra base de datos. Esta sentencia de acá permite insertar datos y aquí apaga la inserción de datos. Entonces aquí permite insertar estos datos en la tabla Brands y observen que la primera columna de esa tabla es Brand ID y la segunda columna es Brand Name. Entonces acá tenemos una columna con todos los IDs y otra columna con todos los nombres de las brands o marcas. De forma similar para la tabla Categories con diferentes categorías. Esta es una base de datos con información de una tienda de venta de bicicletas. Entonces toda la información que vamos a observar acá está relacionada con bicicletas. Nos posicionamos en cualquier parte, presionamos el botón ejecutar y eso va a empezar a ejecutar las consultas que lo que hace es popular o llenar todas las tablas. ¿Cómo podemos saber si nuestras tablas se llenaron correctamente? Bueno, venimos acá, New Query, y luego vamos a hacer una consulta. La consulta más básica es select asterisco from y le indicamos el nombre de la tabla. Production.brands. Seleccionamos y presionamos el botón ejecutar. Observen que aquí ya tenemos una tabla que tiene dos columnas, la columna brand ID y la columna brand name. En el contexto de bases de datos, las columnas usualmente se denominan o se refieren a atributos y cada fila se denomina registro. Si nosotros vamos acá al primer script que teníamos, observen que de la tabla brands se crearon dos columnas o dos atributos, uno que es brand ID y otro brand name. Y bien, eso sería todo por el momento.
En el siguiente tutorial vamos a